Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Sergio González, que viene de Cuautla para esta serie. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Siempre es una bendición tenerte en este programa. Y vamos a hablar hoy de tu vida en el reino. En el reino, así es. Es todo un programa porque la Biblia dice que somos reyes, sacerdotes, sí. Para nuestro Dios. Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio. Siempre viene la palabra rey, reino. Bueno, Jesús, su tema principal era el reino de los cielos, se está acercando y casi todas las parábolas hablan del reino de los cielos. Sí. Era su tema, es lo que venía a rescatar. Y hoy nuestra vida pues, está en el reino. Así es. Porque el reino ha bajado a la tierra, lo tenemos dentro de nosotros, somos del reino, heredamos el reino. Tantas cosas que se refieren al reino. Entonces, ¿qué será finalmente nuestra vida en el reino? Así es. ¿Cómo la podemos, ver? ¿Cómo la podemos imaginar? Practicar. Y también después vivir todos los días, ¿no? Pues fíjate que, realmente nosotros vivimos con una idea de reinado un poco diferente, cada quien tal vez en su propio contexto, pero nosotros no estamos muy acostumbrados a entender el punto de un reinado, ¿no? Vivimos, por lo menos en México, en una democracia, ¿no? Sí. Entonces aquí es lo que diga la gente, lo que diga la mayoría, ¿no? Y cómo nos va llevando el mundo y las circunstancias. Sin embargo, en Dios es diferente porque incluso el Padre Nuestro dice, vénganos tu reino, ¿no? Como parte de un llamado de Cristo mismo diciendo que el reino de Dios se ha establecido en nosotros. Y el primer lugar que tenemos que establecerlo es una batalla en nuestro corazón, porque se establezca el reino de Dios. Porque queramos o no, nosotros tenemos establecido nuestro propio reinado. Exacto. Ajá. Que es un reinado un poquito raro porque no reinamos propiamente. Es un poco de esclavitud la que traemos cuando llegamos a Cristo. Por eso Cristo dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Así es. Pero ¿cautivos de qué? Alguien dice, pues yo nunca he sido esclavo. ¿Sabes qué? Eres esclavo de los pensamientos, de las ideas, de las costumbres, de la forma de procesar un problema, de la forma de enfrentar la vida. De eso tú eres esclavo. ¿Por qué? Porque ya tienes una secuencia, ya tienes una programación, por decirlo así, que normalmente siempre actúas como actúas y eres como eres por X o Y o Z, ¿no? Entonces, la idea del reinado es que primero Dios venga a reinar en nuestro corazón. Es decir, yo lo que siento es un profundo enojo, o siento una profunda envidia, o siento una profunda tristeza, pero el reino de Dios me dice que Él es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así es. Pero el Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero el Señor dice que Él proveerá, ¿no? Sí. Conforme a su riqueza en gloria. Entonces yo tengo que empezar a hacer esa transformación forzada en mi corazón de cambiar ese patrón de pensamientos que ya por automático reaccionaba. Es un poco complejo, porque si nos vamos un poquito más atrás, cuando alguien nace de nuevo, pastor, nace de nuevo con una serie de pensamientos y de ideas basadas en una experiencia de vida, ¿no? Hay una narración en la historia que me llama la atención que dice que para que los osos o los elefantes bailen en el circo, los ponen en plataformas, les prenden fuego abajo y les ponen la música. Entonces los elefantes pues empiezan a moverse, a quemarse los pies, pues obviamente quieren librarse de eso. Exacto. Entonces la próxima vez cuando ya están en el circo, cuando ya están en el show, ya no es necesario quemarle los pies, sino simplemente ponerle la música. Sí, claro. Entonces nosotros muchas veces reaccionamos de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un reino de las tinieblas, por decirlo así. En un reino donde lo más seguro es que nos vaya mal. Claro. Donde no tengo nada a mi favor, donde todo está en contra mía, donde todo el mundo me cierra puertas, donde fulano me traiciona, donde aquí no me ayudan, donde yo siempre he sido víctima, ¿no? Y creo que mucho nos ejemplifica la escritura en el libro de Éxodo, cómo el pueblo de Israel sale, que realmente, literalmente ellos siendo esclavos. Sí, claro. Pero eran esclavos que habían sido liberados, pero seguían con un pensamiento de esclavos.
Entonces, el establecer el reino en ellos, bueno, pues una generación simplemente no No fue lo pudo suficiente hacer. para lograrlo, ¿no? Como dicen, no salieron de Egipto, pero de Egipto no No salieron salió de de ellos, ellos, así es. ¿verdad? Y quiero decirte algo, hoy en día las congregaciones muchas están llenas de personas que todavía tienen un poco de Egipto en sus corazones. Ujú, ¿Cómo es? Porque Cristo ya nos liberó de la esclavitud, sí, pero todavía no he renovado mi entendimiento, ¿no? exacto. La aplicación de Romanos 12:2 creo que hoy en día tiene que ser así súper, un elemento muy básico para poder ver que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, Agradable agradable y y perfecta. perfecta. Sí. Y creo que ahí ese es el tema el principal del reinado, ¿no? En el tema del reinado creo que hay que, el primer punto dice que es mayor un hombre Ujú, que se domina a sí mismo que el sí, que domina una ciudad. exacto. ¿Por qué? Porque cuando un hombre logra dominarse a sí mismo, todo su entorno se va a Ujú, empezar a formar en torno al pensamiento que él está emitiendo y a la transformación que él ha asumido como una realidad. claro. Cuando yo me asumo como bendecido, quiero decirle, pastor, que por donde pase encuentro bendición. Así es. Sí, Por supuesto, porque esta actitud de esta bendición que te acompaña finalmente a donde vayas, se manifiesta, ¿no? Lo que pasaba con Pedro sanando a enfermos, no sí. con su sombra, nada más porque estaba lleno de lo que es el reino en su vida, Así es, sí. finalmente, ¿no? Todo lo que hay de bendición que son dadas y que la mente tiene que procesar como recibidas. Como recibidas. Eso es lo que hace el cambio después en nuestras vidas. Así es. Eso es lo que nos da de nuevo. Sí, Es lo que nos quita el miedo, sí. ¿no? Es lo que nos sana de muchas cosas Así también, es, sí. ¿no? ¿Por qué? Por Pues eso, porque se manifiesta. sí. Por eso dice la escritura, diga al débil fuerte soy. Ujú, Y realmente pues parece pues un lavado de cerebro. Pero sí, lo es. O sea, hay gente que a lo mejor dice, ya te lavaron el cerebro. Sí, efectivamente, gracias a Dios. ¿Por qué? sí. Porque tenía ideas preconcebidas que Ujú, nunca me llevaron ni al éxito, ni al crecimiento, ni al desarrollo. no. Sin embargo, cuando vino esa transformación, cuando yo le creía a Dios en su Ujú, palabra, entonces simplemente establecí que lo que decía Dios era más importante que mi propia experiencia. exacto. Entonces, muchas veces llegamos a Cristo, recibimos la palabra, nacemos de nuevo y nos dicen, Dios te ha hecho libre. Y tú dices, pues yo de por sí era libre, gracias. No, eras esclavo de un montón de pensamientos, ideas, Exacto. prejuicios. Sí. Ok, pero muchos de ellos incluso nuestra propia vida, empezamos a creer que eran parte de la voluntad de Dios, Mm, ¿no? ¿Sabes qué es que me pasó esto? Pues sí, pues era parte de la voluntad de Dios. Y dejamos de ver la cosmovisión completa de un entendimiento de que Dios tiene un plan y un propósito de bondad, de bendición para nosotros. Que, exacto. que el hecho de que esa vida trágica y dolorosa no es parte del plan de Dios. Nunca Pero, fue. pero esa transformación, decir, oye, pues es que, ¿sabes? Voy a empezar a creer que lo que Dios planteó para mí fue bendición. ¿Por qué? Pues porque no puedo dejar de voltear a la cruz. Cuando yo veo la cruz, me doy cuenta de que hubo alguien que llevó toda la maldición en sí mismo, se hizo Exacto. maldición por mí para que yo viviera hoy en su bendición. Cuando logro captar eso, yo digo, oye, entonces mi vida debería ser bendecida. ¿Qué tan Así es. bendecida? Y ahí es donde viene un proceso de revelación, ¿no? Ujú, Porque todavía a veces, como bendecidos, no actuamos como bendecidos, no. ¿no? Actuamos todavía como un poco miserables, un poco Miedosos. miedosos, ¿no? Sí, Eh, claro. Vivimos siempre dentro de un cuadro muy, dentro de un área de confort, ¿no? No abrimos la puerta al milagro, ¿no? Ujú, Eh, no salimos de nuestra zona de comodidad, ¿no? Donde claro. nosotros sabemos que podemos dominar. No No, tomamos no riesgos de tomamos fe, como riesgos de dicen. fe, ¿sí? Sí, claro. Y entonces no nos desarrollamos. Yo sé que tal vez puede ser controversial esto, pero de repente vivir fuera del presupuesto llega a ser como un momento en el que dices, pues yo lo voy a hacer. Sí, Dios proveerá. exacto. Y tú dices, oye, pero es un salto al vacío, es un salto de fe, Sí, ¿sale? Mientras yo lo hacía en mi presupuesto, era dentro de mis fuerzas. exacto. Pero gloria a Dios que un día Dios se me reveló que dijo, el presupuesto lo doy yo, la cartera es mía, ¿no? Es que
lo que tú dices es totalmente real porque lo experimentamos, ¿eh? Y sí, es parte de la sabiduría humana, ¿no? Bien, mayordomo, presupuesto, etcétera. Pero el presupuesto sí está bien para tener un poco de orden, saber qué entra, qué sale, si lo quieres saber, pero pone límites. Sí, Ese es lo que entra, es lo que puede salir. sí. Ya no hay No, lugar para milagros, ok, sí, ese es el asunto. ¿no? Y ya no hay lugar para lo sobrenatural. Así es. Y Dios no se mueve adentro de un presupuesto. Ujú. Si no hubiera dicho Jesús, te bajas para salvar 100,000, ¿no? Sí, claro. Es lo que nos alcanza con el Sí, tamaño del cielo, ¿no? claro. No, de tal manera amo Dios al mundo. A ver, Ah, todos sí, los que todos, quieren. todos. Sí, claro. No, no hay límites y nosotros sí ponemos unos límites. Ahora es peligroso decir, ya olvídate de tus presupuestos porque se necesita mucha sabiduría y un buen nivel espiritual. Claro, sí. Porque hay que saber gastar después conforme a lo que Dios dice que puedes hacer. Está conectado con Él. Sí, Y entonces sí te olvidas de estas restricciones, así es. ¿no? Y vas Sí. a ver cómo Dios de la nada te manda ciertas cosas que dices, qué Solo Dios. bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Sí. Qué bueno que tomé el paso de fe. Qué bueno que me había atrevido. Qué bueno que corrí el riesgo, ¿no? Ujú, sí. Y quiero decirte, o sea, eso surge también porque a veces de repente alcanzamos a ver otro estilo de vida, otra Ajá, formación de vida y tú dices, oye, ¿qué anhelo tendría tener eso? Sí, pero es que tal vez aquella persona se atrevió a hacer cosas que tú no te atreviste, ¿no? exactamente. Que mientras tú te quedaste siempre en esa área. ¿Por qué? Porque estamos viendo que a lo mejor, bueno, vimos el primer punto, nacemos de nuevo y Dios nos libra. Ujú. Y hay personas que dicen y se justifican en que todo lo malo que me ha pasado era voluntad de Dios. Bueno, primero les llega la revelación, no era voluntad de No, Dios. Y entonces dicen, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, en bueno, agradable y perfecto también hay niveles, por sí, decirlo así, claro, ¿no? por supuesto. Ajá, porque hay gente que dice, no, yo ya estoy bien. Y tú dices, ¿será que hemos alcanzado el máximo potencial de Cristo? Porque, por ejemplo, el tema es el de la vida en el reino. Ujú, Pero, ¿reinaremos en vida? La Biblia dice, ¿no? Que sí, reinarán en vida. sí. Y dice algunas características que ahorita vamos a ver sobre pues, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ujú, Sin embargo, esos son términos que a veces no logramos entender muy bien. Porque si bien todos hemos recibido la abundancia de la gracia a través de Cristo, es ajá, decir, la medida de Cristo ya la tenemos todos. claro que El sí. asunto es la revelación de esa Ujú, medida de Cristo en sí, mí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué? Porque incluso todavía en ese proceso, todavía vivimos a veces una vida muy limitada, derivado de que no hemos alcanzado a ver el máximo potencial de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Claro, esa es la parte donde tenemos que meter la meditación, ¿verdad? La El meditación. estudio de la Así es. palabra de Dios, porque es ahí donde Dios va a empezar a revelar. Así es. No, muchos dicen, Dios te puede revelar con, no sé, un espectacular en la calle. Sí, puede ser, Sí, y lo ha hecho, sí. pero no es su sistema de capacitación. Sí, sí. Si no, pues, hubiera puesto todos los versículos en los Eran espectaculares. espectaculares, sí. No, hay que pasar tiempo ahí Sí. y meditar, como lo dijo a Josué. Y era como el proceso, ¿no? O sea, Ujú, con Moisés no pudieron entrar, con ujú, Josué entraron a la tierra, pero hubo unas instrucciones y la instrucción es esa, medita en la ujú. palabra, ¿no? Sí, sí, pasa tiempo Ajá, ahí. medita en la palabra. ¿Y qué es meditar? O sea, hablaban de era como las vacas que están rumiando, ¿no? Sí, Que volver a digerir y volver a digerir y volver a entender y volver a entender y volver a asumir. sí, Eh, yo me preguntaba a un amigo, oye, pero entonces, ¿cómo es que viene la fe? ¿Cómo es que llega la fe en tu vida? Y le dije, pues es que la fe viene por oír y oír. Sí, eso lo sé, eso dice la Biblia. Bueno, ahora, ¿lo has hecho? Y me sí, dijo, pues sí. Le dije, bueno, yo te quiero decir algo. Cuando yo alguna vez estuve leyendo y declarando unos versículos, y yo los leía y los entendía intelectualmente, eran una verdad para mí, pero todavía no hacían clic con la emoción. No exacto, sé si me explico. sí, O sea, cuando nuestros pensamientos ya están muy enfocados en lo que queremos, entonces tendría que producirnos una emoción.
Exacto. No sé si Una me explico. pasión. Una pasión. Exacto. Yo veo en la iglesia cuando a veces estoy predicando y algunos veo que están recibiendo la palabra. ¿Por qué? Sí, Porque están conectando con la emoción, ¿no? sí. Dicen, Dios nos ha bendecido. Y la gente dice, amén. Yo lo creo, no lo asumo. Es mi vida, esta es la realidad. Y algunos otros, amén. O sea, me ha bendecido. Esa es la gran diferencia de La la gran diferencia. conexión, porque son entusiastas en Eh, Dios, en ¿verdad? Dios, En en Dios. Dios. Así es. Entonces, por eso reaccionan así. Así es, sí. Entonces va más allá, finalmente es el espíritu que prende las emociones. Así es. Y eso hace que se revela. Que se revele, sí. Porque entonces finalmente yo hay muchas porciones de escritura que las tengo claras en mi mente. Pero si me preguntas, ¿las he conectado con la emoción? Ese es el detalle, eso es importante. Yo recuerdo un momento en el que yo traía un problema estomacal muy fuerte, de un dolor así como un ardor en el estómago. Ya estaba con tratamiento, yo ya estaba en el doctor, etcétera, etcétera. Y recuerdo que un día iba precisamente manejando y curiosamente detrás de un espectacular estaba un anuncio que decía, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces yo lo vi y me dolía el estómago al verlo, ¿no? Pero lo vi y entonces bajé el radio, o sea, quité el audio, el sonido que tenía y entonces empecé a hablar y dije, por sus llagas he sido sanado. Así, tranquilo. Y seguía el dolor. Y luego dije, por sus llagas he sido sanado. Y seguí ahí. Y hubo un momento donde yo dije, por sus llagas he sido sanado. Y mi hijo venía al lado mío en el coche y me volteó a ver y estaba como muy emocionado. Nos conectamos en un ambiente de tal emoción. Y entonces fue, por sus llagas he sido sanado. Y ¡fum! Te puedo decir, pastor, se fue el dolor. Claro. O Así sea, es. pero el punto es esto, ya lo tenía en mi mente, conozco el versículo, he leído Isaías, sé el contexto, a lo mejor he enseñado del tema, Sí. el punto es, el pensamiento se está conectando con la emoción o simplemente es un pensamiento intelectual. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, Dios ama al dador alegre. Sí. Es decir, no solamente el dar, sino la emoción que acompaña el hacer. Exacto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si vas a dar enojado, sabes que así no funciona, amigo. O sea, cuando se da, dice, déjala de todo corazón, ¿no? Sí, claro. Sí, les amonesta, creo que no sé si en qué parte de la escritura de Deuteronomio, creo, dice que por cuanto no sirvieron a Jehová de todo corazón. Exacto. ¿no? O sea, sí sirvieron, Sí. pero no lo hicieron con el corazón correcto. Exacto. Entonces, la parte del reinado, ok, ya reino en mis pensamientos. Ahora medita en la palabra para que tus pensamientos vayan acompañados de la emoción correcta. ¿Ok? Que yo sea realmente ese portador del ánimo de Dios Exacto. en la obra que estoy haciendo, en la enseñanza que estoy dando, en lo que yo estoy regalando a los niños, en lo que yo estoy ayudando a otros. En todo eso yo pueda hacer ese mecanismo eficaz para presentar ese mensaje de Dios. Sí. Entonces, como que son como varias áreas donde empieza a establecerse el reino, ¿no? Exacto. Primero, pues en mi corazón, obviamente mi espíritu renovado, ¿no? Pero ahora viene este proceso en mi mente. Cuando mi mente dice, pues ya lo asumí intelectualmente, ahora viene el proceso en mis emociones, ¿no? Y ahora mis emociones se conectan correctamente con eso. Sí. Y entonces se viene una alineación que empieza como una sincronización, donde las cosas empiezan a suceder. Sí, porque como dice Josué, medita en este libro de la ley, ¿no? De día y de noche, y después dice, entonces harás conforme a lo que está escrito ahí es donde las emociones te pusieron en marcha. Así es. Porque si no hay acción, no hay fe. No. Entonces puedes meditar horas en la Biblia. Si eso no provoca una acción, finalmente no llegas al nivel de la fe para obtener lo que estás pidiendo o esperando. Sí, así es. Entonces es muy importante que tenemos que seguir todos estos pasos, llegar a la acción y llegar a dar el fruto. Así es. Porque finalmente la acción puede ser un fruto, ¿no? Y es ahí donde se confirma el poder de la palabra de Dios y la llegada del reino a tu vida. Así es. Porque cuando llega el reino, llega lo sobrenatural. Por supuesto. Entonces las cosas se solucionan y dices, ¡ah!
no hicimos nada, ¿verdad? No, pues ya está arreglado. Sí, todo te saldrá bien, dice. Sí, O sea, qué promesa tan grande está ahí en Josué. yo sé. Harás prosperar tu camino y todo te Todo. saldrá bien. Exacto. Entonces, wow, yo quiero una vida así. Yo también. Y esta vida pues empiezan a establecer ese reino, ¿no? La Exacto. vida del reino. Porque es disponible. Es disponible. No Sí. es un cuento de No es un hadas. cuento de hadas, ¿no? No, no. Yo creo que mucho a veces ayuda el testimonio que pudiéramos también compartir de cómo Dios ha ido dando ese nivel de autoridad en diferentes áreas, Exacto. porque lo hemos visto cosas maravillosas en Dios. Así es. Muy Seguro bien, que lo pastor. seguiremos platicando aquí. Vamos a seguir esto. Bueno, pues nos despedimos de ustedes en este programa. Vamos a seguir hablando de tu vida en el reino. Y mientras, bueno, suscríbete al canal, comparte la enseñanza a la gente que tienes a tu alrededor. Y recuerdan, siempre en victoria.